Mi nombre es Pablo Rodríguez y si no me conocían, no se preocupen, no se han perdido nada bueno. ¿Ven? Nos vamos a gozar. Hace un momento reflexionaba, no me acuerdo que no traía una bolsa aquí, pero lo voy a hacer así. Pero los voy a invitar para que hagan, porque el libro de Oseas habla de la lluvia tardía y de la lluvia postrera. Entonces la tardía se considera como un derramamiento del Espíritu Santo. Pero cuando ésta cae en la tierra, el agricultor no le espera, está fuera de temporada y cae, pero prepara para que germine lo que se ha sembrado. Pero cuando llega la tardía, que es la temporada, es cuando empieza a producir todo. Y así comienza la lluvia. Empiece a hacer así, por favor, todos así. Así se escucha la lluvia. Y luego empieza a lloviznar. Todos hagan así. Y luego empieza a llover. Esa es la lluvia que va a llenarnos de su gracia hoy. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! Tenemos que decirle al Señor: Señor, queremos esa lluvia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque la que menos se espera es cuando llega. Hoy vamos a hablar de las correcciones. ¿Cuántas correcciones nos hace el Señor? ¿Por qué le gusta corregirnos? Porque pues justamente Él nos ama. Es un Dios bueno, vivo, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y Él desea que tú ni yo nos perdamos, que seamos agradecidos. Y los beneficios de la corrección o de las correcciones son muchísimas, son múltiples. Te voy a invitar para que me acompañes en el libro de Proverbios, capítulo 13 y 18, y vamos a hablar sobre los beneficios de la corrección. Vas a escuchar lo que Dios desea para nuestras vidas, no solo para nuestra vida o crecimiento espiritual, sino también para aquellos que nos rodean, que aquellos que nos conocen, que conozcan de nuestro testimonio y que realmente seamos esos verdaderos siervos de Dios. La palabra del Señor dice: de modo que si alguien está en Cristo, nuevo monstruo es. En vez de que sea criatura, parece monstruo ya. Pero vamos a darle lectura a la palabra, nos ponemos de pie, en el amor de Cristo se lo ruego. Y dice Proverbios 13:8, dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Oremos, siervo, sierva del Altísimo. Padre, te damos las gracias por este grande y enorme privilegio que nos concedes de estar hoy aquí. Gracias porque reconocemos que no fue nuestro capricho, nuestro interés, nuestro deseo de venir hoy aquí, sino que tu palabra, Señor, nos convenció, Señor, e injertaste en nuestro corazón para dirigirnos hacia este lugar, porque hoy nos quieres hablar. Te rogamos que no hable Pablo Rodríguez, sino tu Espíritu Santo. Lléname de tu presencia y quita todo sueño, cansancio, perturbación, distracción, todo enfado, todo aquello que quiera, Señor, perturbarme. Señor, ayúdame para escuchar tu palabra y no solo guardarla, sino también para cumplirla. Te doy las gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Puede tomar su lugar, póngase cómodo, aleluya. ¿Sabe? La mayoría de nosotros los seres humanos nos molesta muchísimo que nos corrijan, y más si es en público. Yo siempre he pensado de que si el diablo, el Señor lo reprenda, te dice: voy contra ti, Pablo Rodríguez, yo hago ayunos, oro, me arrodillo, me humillo delante de Dios y sé que me va a defender. Pero si Dios, el Señor, me dice: Pablo Rodríguez, voy contra ti, mamacita linda, ni en el fondo del mar me voy a esconder, porque Él me va a encontrar, porque Él está en todo lugar. Ahora, siempre eso nos hace maldecir, nos hace enojar, nos molesta muchísimo. Pero hay dos factores que inciden para que nosotros no corrijamos nuestra vida. Pero Dios desea corregirnos en todo momento. Otra de las cosas es que el significado de la corrección es una modificación que se hace en nuestra persona, en nuestra conducta. Y nosotros necesitamos aprender a caminar, a peinarnos, incluso no me ve a mí, aleluya. Es que yo estoy calvo porque me traía las greñas del diablo, aleluya, el Señor lo reprenda. Pero el caso es que nosotros necesitamos cambiar de nuestra conducta, nuestra forma de pensar, de actuar, de ver, de decir, de señalar, de acusar, porque
Puede ser una acusación, pero sin llegar al extremo de la condenación. Nosotros nos podemos defender, la Biblia habla de eso, pero el proceso de control que debe haber en nosotros, la segunda versión, es que esto nos permite ser mejores, porque debemos de ser prudentes, sensatos, sensibles, sabios, inteligentes, respetuosos, para poder actuar con esa corrección. Porque nosotros, si tenemos recursos de lenguaje para poder decir algo sin herir a una persona, debemos de hacerlo, porque tenemos que hacerlo. Pero debemos de tener sensatez y prudencia también para evitar problemas. Otra de las cosas es que escuchen los siguientes textos que habla el Señor acerca de la corrección. El primero que te voy a presentar está en Santiago 1, versículo 2 al 4, que dice así: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, más la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Los guatemaltecos, es bien curioso, si usted conoce a un hermano guatemalteco o si ha ido a Guatemala, los guatemaltecos, para poder decir pásame la sal, pásame una tortilla, o él es el culpable, o háblale a él, hacen así. No sé por qué, pero tienen esa costumbre. Pásame la sal, y lo hacen. Ok, está bien. Y los guatemaltecos son bien curiosos. Para todo dicen cabal. ¿Te gusta la tortilla? Cabal. Y como decimos nosotros los mexicanos, está bien buena, está bien chida, dicen, ¿verdad? Así dice uno, pero ellos dicen cabal. Yo creo que Santiago era guatemalteco, porque dice para ser perfectos y cabales. Ahí quería terminar. El segundo texto que habla sobre la corrección es sobre Hebreos 12, 9 al 10. Dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Ciertamente nos molesta mucho la corrección. Nosotros necesitamos corregir muchas actitudes. ¿Sabe? Hay tres cosas que los seres humanos odian. Yo no, yo sí la cumplo. Pero hay tres cosas que odian. Primero, pedir permiso. Nunca piden permiso. Nunca agradecen. Y la otra es que nunca ruegan el perdón. Pero fíjense en eso. A veces me encuentro en la calle, me choca a alguien. No dicen, disculpe, perdón, no nada, o me pisan, no, chupadientes, no, y lo ven a uno. O son de Salamanca o son de Sonora. Aleluya. El caso es que hay el tercer texto que me llama la atención y dice en el libro de Hebreos 12:15, en mí se cumplió esta palabra. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:15. Le pregunté al Señor, ¿qué significa fruto apacible de justicia? Las lágrimas, me dice. El fruto apacible de justicia son las lágrimas, porque cuando tú lloras, si estás triste, entonces viene la alegría. Fruto apacible de justicia. La justicia es Cristo. Y el fruto apacible es cuando tú reconoces algo. De modo que si tú estás enojado y le ruegas a Dios, viene el fruto apacible de justicia. Pero hay unos que se enojan tanto que estás enojado. No, nada más te deseo la muerte a ti y a toda tu familia. Ay, qué bueno que no está enojado. Qué feo, ¿verdad? Parece el exorcista que vendía tacos antes. Bueno, ahora venden tacos, ya no vende tortas. Y parece que están exprimiendo limón, se enojan, hacen... Parece que están exprimiendo naranjas, ¿verdad? No se ha fijado esas personas bien enojonas. Qué feo ser tan enojón. Yo a veces me río de personas que las veo en los aeropuertos, en una terminal de autobuses, las veo que están bien enojadas, echando chispas. Yo creo que nosotros nos podemos enojar. El Señor Jesús se enojaba, pero no es extremo. Ahora, me llama la atención porque recuerdo que mi mamá, en la casa allá donde yo vivo, cuando ella vivía, era una anciana, tomaba la puerta y hacía un ángulo, y entonces enviaba a mi hermano el menor y le decía:
ve afuera y tráeme las piedritas de la arena. Y unas piedritas pequeñas, y entonces ella, ancianita, se agachaba, se agarraba de la mesa y las echaba al piso bien liso. Y luego nos decía antes que nos quitáramos los pantalones y que nos pusiéramos shorts. Y teníamos que arrodillarnos arriba de las piedritas. Dios mío, 30 minutos así teníamos que estar. Y el que se reía tenía que poner un ladrillo en la cabeza. Yo acumulé 4. Y la clave era esta, que si alguien tenía que tomar tu lugar, tenías que hacer reír a tu hermano. Yo a mi hermano le hacía. Y si se reía, él tomaba el lugar. Otra cosa, la regla era que nunca te podías sacudir las piedritas, tenías que hacer así, para que se cayeran. Dios mío, esas correcciones. Mi mamá no sé dónde le salía la mano, pero estaba como a 3 metros. Me decía, ¿por qué hiciste mal? ¡Pah! Un bofetadón. Dios mío, ¿dónde salió la mano? Mi mamá tenía una mano, parecía Matrix. ¡Sas! O sea, Dios mío, estábamos lejos. Estaba en una tienda y pedía algo mal y volteaba. No iba a salir la mano de mi mamá. Le tenía un terror. Eso me corrigió mucho a mí. De veras, me corrigió mucho. Y yo creo que por ese motivo hablo mucho. No sé si lo habrán notado. Es que cuando nací comí sopita de letras, luego sopa de perico y de grande como taco de lengua. Por eso hablo mucho. Tenemos un grave error nosotros, los seres humanos, porque hay errores comunes que todos los días los pronunciamos. ¿Y cómo decimos? ¡Ay, se acabó el café! No, te lo tomaste el café. Eso es lo correcto. ¡Ay, se me quebró el vaso! No, tú lo tumbaste. ¿Se fija? Y luego dice, ¡ay, qué grandes están tus hijos! No, estás más viejo. Eso es lo correcto, ¿verdad? Pero decimos las cosas incorrectamente porque nos beneficia. Y me cae muy chistoso porque dice, se fue la luz. ¿A dónde se fue? ¿A Bodega Urreral, Soriana, a la Coppel? ¿A dónde se fue? No, sí, se canceló el sistema eléctrico o el fluido eléctrico, así se dice. Se fue la luz. Dice, ¿te hiciste el pelo? Pues invítenme a mí porque yo necesito. ¿Cómo te lo hiciste? ¿Cómo te lo haces? Se dice, me recorté el cabello. Y hay una generación que dice eso. Me hice el pelo, dice. Pues que me inviten, ¿verdad? Brother. Aleluya, Señor. El caso es que el ser humano no acepta por 2 razones. ¿Sabe por qué no acepta los errores el ser humano? Porque en primer lugar, por mentir, miente. Uno dice, ¿tú fuiste? ¿Yo? Yo no fui. ¿Qué? Sí, está mintiendo. Y luego la segunda es por soberbia. ¿Tú hiciste mal esto? ¿Qué? ¿Y qué me vas a hacer? ¿Y tú cuántos más van a venir? ¿Qué me vas a hacer? Qué feo, ¿verdad? Por soberbia y por mentir. Nada más por eso. Nada nos cuesta decir, sí, yo cometí el error, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Perdóname. Es tan fácil. El ser humano no acostumbra a pedir perdón. Dice, no te voy a pedir perdón, porque yo así soy de Salamanca, de lucha. Es bien curioso. Ahora, el Señor Jesús trajo consigo a 12 discípulos, que eran gente común como tú y como yo. Gente entre ellos que eran intelectualoides, otros no sabían leer y escribir, los otros eran muy legalistas, los otros eran peleoneros e irreverentes, otros se creían cristianos y Dios reunió a las 12. ¿Sabe por qué? Porque la medicina, aunque no es ciencia, la psicología clínica, presupone que son 12 tipos de caracteres, no es caracteres, son caracteres. Y entonces son 12 tipos de conductas diferentes. En todo el mundo existimos 7.800 millones de habitantes, que alrededor se distribuyen en 206 naciones, 6 continentes, 7.000 idiomas en los cuales incluyen los dialectos, y Dios eligió solamente a los 12. Y nosotros podemos ver que en la iglesia están los 12 caracteres, están las 12 conductas. Conocemos, por ejemplo, a esos discípulos que después de haberlos preparado y adiestrado, el Señor los convirtió en apóstoles. Y entonces conocemos a Andrés. Andrés que aparece 3 veces en 3 versículos, en 3 libros diferentes, en 3 escenas donde él lleva hombres y mujeres a la iglesia y los presenta. Nosotros necesitamos ese tipo de Andrés en la iglesia. Tenemos a un Pedro, eso no,
pero irreverente, peleonero, gritón, sin saber leer ni escribir. Pero conocemos a un Juan lleno de amor, que él decía está bien. Conocemos a un traidor que roba, que mentía, como Judas. O, por ejemplo, podemos ver a un Jacobo que era hipócrita, que era medio hermano de Jesús, pero aún no lo reconocía. Y entonces encontramos muchas circunstancias alrededor de ese universo que nos presenta el Señor. A quienes nos escuchan hoy y están ligados a Facebook, les agradecemos que estén en esta línea de acción, porque tú y yo buscamos el cielo y nuestra esperanza es Cristo. No es la única, no es la última, es la única esperanza. Así es que Cristo Jesús nos va a conducir a ese lugar tan precioso. Amén. Yo creo que todos hemos tenido un sueño dulce. El sueño dulce es aquel que vas entrando al cielo, ves al cielo y sientes las oraciones y te regresas a la vida. En 1976 ocurrió un caso, fue el 13 de octubre de 1972, en un grupo que se llamaba Rugby All Christians, y ellos eran unos jóvenes que rentaron un avión en Uruguay, en Montevideo, y fueron a Santiago y dijeron vamos a volar. Hay una película que en 1976 se presentó, se llama Los Supervivientes de los Andes. Hay varias lecturas ahí, hay varias enseñanzas. La primera es que se practicó el canibalismo. 45 personas viajaban y 12 murieron cuando cayó el avión. Después de una semana murieron 5 más. De los sobrevivientes que estaban ahí, estaban en el avión afuera, otros adentro, se tuvieron que tomar de los brazos, abrazarse para poder sobrevivir, estar calientes unos con otros. ¿Qué significa eso? Que a veces, no a veces, todo el tiempo Dios nos corrige que no debemos de estar fríos, que si quieres estar frío, que esté frío, pero que estés caliente, pero que nunca estés tibio. Nosotros vemos que ese avión cayó porque hubo una neblina y no sabemos si los pilotos estaban drogados, borrachos, nunca se ha sabido, pero estos hombres fueron motivadores y viajaron por todo y han estado viajando por todo el mundo. Hoy lo siguen haciendo. Cerca de casa estuvieron. Yo no fui porque no tuve 600 pesos para pagar, porque yo quería escucharlos, saludarlos. Y me tocó mi corazón un relato de esa historia, porque en 1976 aún vivía mi papá. Me llevó de la mano al cine que quedaba a 8 cuadras de casa y me dijo, quiero que veas esta película. Mi papá era un fotógrafo gráfico de prensa, fue asesinado cuando yo tenía 17 años y él era un crítico de cine. Y me dijo, quiero que veas esta película y nunca lo olvides, mijo. Y le dijo a mi hermano, le jaló el brazo, le dijo, ¿y tú también? Esta película está buenísima, dijo, pongan mucha atención porque algo les va a enseñar. Y nosotros le pusimos atención, yo nunca olvido eso. El caso es que estaba uno de los protagonistas y estaba recostado sobre la nieve y él dice que él quedó muerto. Literalmente viajó en ese sueño dulce, y empezó a viajar hacia el cielo. Empezó a ver un bosque con unas flores multicolores, hermosas, y dijo, qué bonito está, aquí me voy a quedar. Y él recordó que estaba congelado en una cordillera de los Andes, donde comprenden alrededor de 7 países, son 7.500 kilómetros, la cordillera más grande de todo el mundo sobre esta tierra, que las naves espaciales cuando viajan la pueden ver desde allá. Está Santiago, está Ecuador, está parte de Venezuela, está Colombia, está Chile obviamente, está Uruguay, está Argentina, son varios países. Y entonces este hombre dice que le quedó la mano levantada en el hielo y dice que estaba congelada, pero oía las voces. Dice, ¿se murió? Sí, yo creo que sí se murió. No lo vamos a comer, porque se lo comían. Porque estaban abrazados con ellos una noche y al día siguiente se lo estaban comiendo. La pregunta es, ¿por qué rayos permitió Dios que se comieran entre ellos? No lo sé. Dios tiene la respuesta. Pero te voy a decir esto, la enseñanza que me dejó a mí. Resulta que este hombre que tenía la mano levantada, cuando los hombres vieron que estaba
estaba congelado, dijeron, se murió, al rato no lo comemos. Y uno de ellos dijo, hay que salir. Cuando salieron, uno de ellos le pegó una patada y le voló 2 dedos. Y se quedó con la mano. Y él, cuando estaba en el cielo, dijo, ¿cómo es posible que yo me quede aquí? En la casa hay un comedor, están mis hijos, y el único plato que va a estar vacío va a ser el mío. Y dijo, no, quiero regresar a la vida. Y regresó y despertó. Cuando él quería moverse, pasó ese hombre y le voló el 3er dedo. Y entonces él bajó la mano y dijo, he regresado a este infierno, pero no me voy a morir, voy a salir adelante, venga lo que venga, me voy a esforzar. Y entonces todos se dieron cuenta, está vivo, y le quitaron el hielo, y ten cuidado, no le hagas daño. Y lo levantaron y sobrevivió. ¿Qué significa esto? A veces cuando tú viajas en ese viaje tan hermoso que es que vamos al cielo, a veces la neblina de las tinieblas, de la maldad, del tiempo de la odisea, la tibieza, nos impide ver más allá, porque creemos que nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros amigos, nunca podrán ser rescatados. Que el homosexual, la prostituta, el mentiroso, el chantajista, el ateo, nunca va a ser convertido. Pero ¿sabe una cosa? Esa neblina, vaya la redundancia, te puede nublar. Pero en la iglesia estamos aquí para ayudarnos unos a otros y tenernos con amor. Así como lo hicieron en esa nave donde estaban en la nieve. Aun cuando estaban sufriendo el frío, el cuerpo resiste solamente 30 grados bajo cero. Pero ahí estuvieron 40 grados bajo cero. El cuerpo humano no resiste 40. ¿Por qué Dios lo permitió? No lo sé. Pero es un adiestramiento, una instrucción, una educación, una enseñanza, una capacitación que me dio a mí. Ser benignos unos con otros, como dice 4:31-32 del libro de Efesios, perdonándonos unos a otros como yo perdoné a vosotros. Si Dios nos corrige, es porque Dios desea que nosotros seamos mejores. Amén. Dios no nos ve en el infierno, nos ve aquí, en el cielo. Bueno, en el cielo allá. Y Él dice, tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado, tú eres santo, tú eres santo. Y uno, ¿santo de dónde? Tenemos el Espíritu Santo. En la Biblia encontramos que dice, vosotros sois mis colaboradores. Ay, qué confiancito me tiene, Señor. ¿Colaborador yo? Sí, eres mi administrador. ¿Administrador? ¿De dónde? Pero Dios nos ve así porque Él es lindo, porque Él es maravilloso. Corrección que usted reciba, corrección, disciplina, que usted sea exhortado por el Espíritu Santo. Recuerde que no es el pastor ni nuestra pastora, que no es aquel hombre, aquella mujer que te quiere criticar o condenar. Muchas veces Dios tiene que usar otros medios para hacernos entender y comprender que Él desea que no nos perdamos. Él desea que, aunque nosotros decimos en su corazón está que nosotros seamos salvos, claro, Dios no tiene corazón y no es porque sea malo, porque Él es luz, Él habita en un lugar inaccesible, como dice el libro de Timoteo. Pero es necesario que nosotros comprendamos que Dios está empeñado con una paciencia que rebasa los límites de nuestra comprensión humana. ¿Cómo es posible que el Señor me perdone si yo hago cosas malas? Sí, dice el Señor, borrón y cuenta nueva, ven aquí, ven. Yo te recibo. Dios es tan maravilloso. ¿Por qué no aceptar esas correcciones? ¿Por qué no decir, está bien, Señor, lo voy a hacer? Ayúdame solamente a hacerlo. De modo que nosotros podemos ver que aquellos hombres fueron relacionándose unos con otros aunque no se conocían, que eran de otros países, que hablaban el mismo idioma, pero que ellos querían salir adelante. Así nosotros somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que abrazarnos, tenemos que ayudarnos, tenemos que alentarnos. Y si tiene neblina, por aquí, tú puedes salir adelante. Pero a veces somos perversos, malagradecidos, apáticos, indiferentes, irresponsables, insensibles. No queremos ayudar porque está fuera de nuestro alcance, lo decimos. Pero la corrección es que no queremos esforzarnos, ese es todo el problema. Y Dios ha venido a corregirnos. Dios necesita de ti, de mí. No, no necesita. Yo sin Dios soy trapo de inmundicia, soy cero a la izquierda.
pero Él sin mí, Él sigue siendo Salvador, Rey, Todopoderoso, sigue siendo el Rey, hermoso, aleluya. En la iglesia siempre he dicho que hay dos tipos de familias de cristianos, los esques, porque cuando le dices, por favor, ven, ¿me quieres ayudar? Es que no puedo, se convierte en esque inmediato. Es que me duele el estómago, es que estoy ocupado, es que mañana voy a ir a la escuela, es que mañana trabajo. Y luego están los ya ni oran, ya ni leen la Biblia, ya ni la ofrendan. Los yanis y los esques. Yo no sé de dónde es usted, aleluya. Pero eso ocurre nada más en Sonora, no se preocupe. Aleluya. El caso es, hay una psiquiatra muy popular que me encanta, Ana María, es de origen español. Ella dice que el 92.4%, psiquiatra con maestría en psiquiatría, dice que el 92.4% dice que nunca se cumplen los temores que nosotros enfrentamos. Sí, me voy a morir, me van a matar, me van a secuestrar, sí, me van a hacer esto, y no, y yo creo que se me va a pasar, y yo creo que sí, mi suegra me odia. No, por favor, en vez de echar en una bolsa a tu suegra, échatela a la bolsa. Correcto, hay que corregir. Entonces, nosotros necesitamos, fíjese, el texto base lo que dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Pobreza y vergüenza. ¿De qué pobreza se refiere el Señor? Una pobreza espiritual, una pobreza que te delimita, que no ves más allá de lo que tú quisieras alcanzar a poder visualizar. Pero dice vergüenza, qué tremendo eso, porque está hablando de algo muy maravilloso, pero también está hablando de algo que muy triste, que genera esa condición del ser humano. No me digas nada, porque no lo voy a volver a hacer. Y mientras más le digas que lo haga, menos lo hace. Dile a un guanajuatense, a que no te subes arriba aquí del techo de la casa, se sube corriendo. Y si le dicen, oye, ten mucho cuidado, ponte una cuerda antes de subir. No se la pone. Pero si lo retas, se sube corriendo. Qué curioso, ¿verdad? Es curioso. ¿Por qué? Porque es el orgullo, porque es la soberbia. Pero cuando somos corregidos, ¿sabes qué? Mira, te va a ocurrir algo ahí. Ponte, por favor, el cinturón de seguridad, ponte el arnés, esto, aquello, y ya es mejor. Pero la corrección verdaderamente puede corregir nuestras faltas, nuestros errores, nuestros defectos, nuestras orientaciones o nuestras inclinaciones. Y es necesario que nosotros podamos salir adelante. Hace un par de semanas, haciendo una pausa, un joven me preguntó, me dijo, ¿cuál es el principal problema del mundo actualmente? ¿La guerra? ¿Ucrania, Rusia? ¿La idolatría? ¿El sicariato? Digo, ¿me dejas hablar, por favor? Déjame hablar. Dice, sí, pastor, dígame. Digo, el peor problema que está sufriendo ahorita el mundo se llama ateísmo. No creen en el infierno, no creen en Dios, no creen en el diablo, no creen en los milagros, no creen en nada. La idolatría no es nada, es el ateísmo. Ateísmo, ismo, doctrina, teo, Dios, en contra de Dios, doctrina en contra de Dios, ateísmo. Es un problema bien serio en este momento. Y yo no sé, pero los jóvenes son los principales que van a sufrir todo eso y están sufriendo. Y hermano pastor, yo creo que voy a tener que hacer un libro que se llame Lo que caiga. Así le voy a titular al libro, porque a los jóvenes, ¿con quién te vas a casar? Lo que caiga. ¿Y dónde vas a trabajar? Lo que caiga. ¿Y dónde vas a estudiar? Lo que caiga. Así voy a escribir un libro que se llame Lo que caiga. Y se ponchan antes. ¿Por qué me preguntas? Así siempre dicen. Pero nosotros tenemos toda la respuesta aquí, en este libro, en este AK-47 de 66 balas y nunca se descarga. Bien cargadito está. Un joven hoy de la preparatoria me dice, oiga, dice, ¿cómo le puedo hablar a mis amigos porque se burlaron de mí? O está en la universidad, creo. Y me dice, es que les hablo de la palabra. No, le digo, es que no cites versículos bíblicos. Háblales de la naturaleza, como Pablo. Pablo era fisicista. El fisicismo es la práctica de
tomar como ejemplos a la naturaleza para hacer la exposición. Pablo habla del deporte, de la medicina, habla de muchas cosas. Él es muy fisicista. Y entonces le digo, háblales de eso. Y entonces me dice, por ejemplo, ¿qué les podría hablar? Le digo, mira, yo tengo un amigo que escribe mucho y habla mucho sobre lo que es la astronomía. Y Luke Giglio se llama. Le digo, te lo recomiendo. Pero te voy a dar un tip. Por ejemplo, le dije, se habla de la teoría de la evolución. Y dile a los jóvenes, a tus amigos, dile, ¿tienes tíos en el zoológico que son changos? ¿Cuándo los visitan? ¿Los domingos o los sábados? Se van a reír. Y le digo, la teoría de la evolución es una teoría. Teoría significa que no es comprobable, que no se puede probar. ¿Ok? Entonces, la teoría de la evolución que provenimos del chango, dile esto tú, está bien, ocurrió un Big Bang allá en el centro del universo, está bien, no les preguntes dónde está el centro porque no van a saber, pero diles, está bien, hubo una explosión, ¿quién tenía los fósforos? Pregúntale, dice, oye, qué buena pregunta. Otra cosa, el principio y el fin es Jesucristo. Alfa y Omega, Jesucristo. Escucha cómo dice el primer versículo, capítulo 1, versículo 1 del libro de Génesis. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahí le dije, se acaba la teoría de la evolución. Con ese texto, oye, qué buena idea, ¿dónde lo sacó? ¿Sabe? Ahorita se me ocurrió. Pero Dios es tan maravilloso. Entonces, este es el manual que nosotros necesitamos. No necesitamos de nada más. Necesitamos correcciones. Un pastor con muchos años de vida espiritual, que a mí me multiplica ya, porque es un anciano, vino de China y me ve y me dice, es necesario que hable contigo, porque yo me puse en mi corazón que te di una palabra. Santo Dios, dije yo, si es exhorto, disciplina, corrección, pues ni modo. Amén, le dije, pastor, y cerré los ojos nada más. Dígame, dice el Señor que todo lo que Él te ha enseñado que lo enseñes. Está bien, le dije. Y entonces me dijo, te voy a hacer una pregunta. Y aquí va la corrección. Me dijo, mira, yo no voy a decir el nombre de la autora, que es una hermana cristiana, que escribió un libro. Y en la primera página dice, por favor, a todos aquellos lectores, mis amados hermanos, que van a dar lectura a esta obra que yo realicé, les recomiendo, sugiero y advierto que hagan un ayuno de 21 días antes de leerlo, porque está lleno de perversidades. Fui bruja, satánica, sacerdotisa negra, que sabe qué. Y yo vi el libro y le dije, ¿se vale carcajear? Se me queda viendo y luego me dice, ¿por qué? Le digo, porque me voy a reír, espéreme. Ja, ja, ja. Entonces le digo, mire, en el libro de Apocalipsis, hermano pastor, le dije, el libro de Apocalipsis dice el Señor que va a acabar con 7.800 millones de habitantes. Dice que se va a acabar 206 naciones. Y dice que se va a acabar con todos los océanos. Y que el cielo y las nubes y todo lo va a, como rollito lo va a hacer. Y el sol y la luna va a desaparecer. Le dije, ¿a cuántos mató ella? A 100. Me voy a reír otra vez. Ja, ja, ja. Le dije, ya le entendí, me dijo. No andes leyendo esa cochinada, le dije. No te dice en el Apocalipsis, hagan un ayuno de 600 días, porque yo Cristo te lo ordeno. No dice nada. Dice, bienaventurado el que lee este libro. Amén. Qué lindo. O sea, te pago $1,000 si lo lees. Yo por eso lo leo 2 veces por semana. Aleluya, Padre. Y luego me causa mucha gracia, hermano pastor, porque en el libro de Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee y el que oiga las palabras escritas en este libro, que los tiempos están cerca, dice, ¿verdad? Algo así. Y hay personas que me dicen, hermano, no le entiendo nada al Apocalipsis porque es pura simbología. Dice que bienaventurado el que lea y oiga, no el que entienda. Corrección. A mí me corrijo el Señor. Le dije, Señor, y si no lo entiendo, ¿cómo dice ahí? Léelo, Pablo. Y lo leía. Y se habrá asomado el Señor así. Carolina, para en silencio. Escuchen. Bárbaro. Estoy diciendo que no. O sea, el Señor sabe reír con nosotros, sabe decir, ay, Dios mío, qué tercos son, qué bárbaro. O son de Salamanca o son de Sonora. Aleluya. Ay, Padre. Pero qué Sonora, aleluya. Sí, es bien curioso. Así somos nosotros. Y voy a concluir con esto porque casi no hablo.
durante muchos años, décadas, he estado viajando a Estados Unidos para predicar. Y entonces, en una ocasión me preguntaron, hermano, ¿por qué cree que Donald Trump ganó? Y le dije, pues, y rápido así, una cascada de información. Le dije, oh, imagínele, le dije, el Señor caminando en su trono y se levantó y dijo, Ángel, aquí está, mande Señor, el libro de la vida, aquí lo tengo Señor. Oye, disculpa, mañana ¿qué día es? 20 de enero, Señor. ¿Quién gana las elecciones en Estados Unidos? Hillary Clinton, Señor. Ok, ¿y quién es el que le sigue? Donald Trump. Que gane Donald Trump. Señor, pero está escrito aquí, cámbialo. Ok, que gane Donald Trump. Y ganó Donald Trump. ¿Por qué Donald Trump? Donald Trump dijo, a todos los cristianos les daré persecución. Y el que no tenga papeles lo voy a sacar del país. Todos se pusieron en ayuno, en oración. Por eso puso a Donald Trump. Y yo después entendí que yo, el Señor. Así nos corrijo. Hay pastores que tenían 30 años siendo residentes y no habían hecho el examen para ciudadanía. Dice, hermano Pablito, salí corriendo a migración, hice el examen y lo pasé. Me dice, apenas así, le digo, qué bárbaro. Ganas de llegar así con toda humildad, por favor, vaya a migración. Así quiere usted, le digo, o sea, Dios nos corrige y Dios lo hace tan lindo que es caballeroso. Dios no quiere ofender a nadie, Dios no ofende a nadie. Cuando aquella mujer le dijo a María Magdalena, tus pecados te son perdonados, ve y no peques más. Y uno ve a la calle y dice, malandrín. Hermano, qué hipócrita va, qué hipócrita. No hay de esos, aquí no hay, en Francia, en Italia, aleluya, ya lo corregí, me dijo, no, en Sonora, en Salamanca no, ya corregí, en Italia, en Francia. Entonces, nosotros necesitamos ser corregidos en todo momento. A veces nos aferramos a nuestros propósitos, a nuestros deseos, a nuestras ocurrencias, a nuestra lógica, a nuestro razonamiento. Y dice Dios, no, y no, así no. Es algo bien curioso, pero cuando nosotros entendemos el motivo de las cosas, entonces sabemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Yo podría preguntarle al Señor muchas veces, ¿por qué soy como soy? ¿O por qué, a qué rumbo me lleva? ¿O a dónde voy a terminar? O sea, es mejor decirle, Señor, haz lo correcto en mí porque yo no lo sé hacer. Aunque sea lo que sea, yo no lo sé hacer. El ateísmo ha conquistado los corazones de ingenieros, de arquitectos, de científicos. No respeta estrato social, no respeta certificación universitaria, no respeta. El ateísmo va contra todos. Es increíble. ¿Y nosotros acaso vamos a luchar contra eso? No, hermanos, tenemos que orar. Hay mucha gente allá afuera que no conoce del Dios que tú y yo conocemos, que tenemos el privilegio y que un día Dios nos dijo, está bien, yo te voy a corregir, no te preocupes. Ya ves, Pedro era bien peleonero y terminó escribiendo los libros de Pedro. Y vosotros, amados míos, hijitos míos, y habla bien bonito. Y lo ves en los evangelios, quítate de aquí, bien enojado, qué bárbaro, irreverente, pero aprendió. 4:13, el libro de los Hechos, dice que él, como Juan, eran gente del vulgo, que no sabían leer ni escribir. Aprendió a leer, aprendió a escribir. Increíble. Empezó a comprender las exposiciones nocturnas que hacía Pablo el apóstol. Y dice, hay cosas difíciles de entender. Él comprendió, se convirtió en un intelectual. Pudo entender a Pablo, que Pablo era maravillosamente un genio. A mí me deja sorprendido el capítulo 17 de los Hechos, cómo subió al Areópago allá a Grecia para hablar. A mí me sorprende muchísimo. Es una lucha de la mitología griega con la romana. Y empecé a hacer un estudio sobre eso y dije, qué maravilloso este hombre. Este hombre era apóstol, evangelista, pastor, doctor, maestro, diácono, obispo, liturgia, levita, misionero, conferencista, expositor, escritor de la palabra. Tenía el mejor don, no tenía suegra, aleluya. Pablo era maravilloso. Y digo, Señor, si hubieran dado con este hombre, a lo mejor ni de maletero lo hubiera hecho. De veras. Pero a veces nosotros queremos ser corregidos, pero no queremos ser corregidos. Queremos hacer las cosas bien, pero que nadie nos diga. O sea, ¿cómo? Tenemos que ser corregidos.
A veces necesitamos, nuestro pastor nos habla, nos corrige, nos exhorta, nos ayuda, nos ubica, nos redirecciona y creemos que es el pastor, es el Espíritu Santo que conoce tu corazón. Él lo conoce, por eso Él dice, ay Dios mío, ay Señor, qué bárbaro. Como uno dice, ay Señor, qué terco este hombre, qué bárbaro. Señor, no me dé fuerza, dame paciencia, porque si me da fuerza lo voy a matar. Aleluya. No le estoy dando ideas, Aleluya. Señor, reprenda al diablo. Pero necesitamos nosotros permitir que Dios nos corrija. Todos los días nos corrige. Todos los días. Hay gente, ay, está haciendo mucho calor. Ay, cómo hace frío. Ay, el viento me hastía. Ay, el polvo. Ay, qué bárbaro. Ay, la lluvia. ¿Qué es lo que quiere? Pues que ande una burbujita caminando por la calle. No lo toque, nadie no lo toque. No, si usted supiera todo lo que ocurre por el cambio de clima, hice un estudio sobre biología, por qué llueve, por qué neva, por qué hay inundaciones. Si usted supiera todo lo que ocurre, por eso cuando yo veo llover, gloria a Dios, Señor, gloria al Señor, aleluya. O sea, ¿por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Dios está alimentando la tierra, como aquel hombre que dijo, ay Señor, por favor, mira Señor, tengo mis terrenos, envía tu lluvia, Señor, para que crezca todo esto, frutos cítricos que tengo aquí. Y el hijo que hacía ladrillos, Padre, no más de la lluvia porque vas a desbaratar mis ladrillos, Señor. ¿A quién le hago caso, pues? ¿A quién le hago caso? O el carrocero, Señor, dame trabajo en este taller, está pidiendo que choquen todos. Y el que trabaja en una funeraria, Señor, llena estos ataúdes. O sea, cada quien tiene su petición. Y dice el Señor, ay, mira de locos estos. Son de Francia. Es que se me está viendo la pastora. Es que tiene las cejas muy poladas. El caso es que nosotros necesitamos ser corregidos en todo momento. A mí me gusta ser corregido. Hay niños que me corrigen. Niños, ¿puede entender eso? El hermano entiende esto, que se pone una B aquí a los niños y una F, best friend, ¿verdad? Y en Estados Unidos se acostumbra. Y vi a Anita, una rusa, que hablaba un inglés así muy mexicano. y entonces va corriendo güerita, con unos dientes bien grandes, y le pone a una niña, le pone best friend aquí, BF, le pone. Y entonces la otra niña, que un hombre bien curioso, se le quedó viendo y empezó a hacer pucheros. Y soltó el cuaderno que tenía y me le quedó viendo. Y le dice, ¿por qué? ¿Por qué le dices que tu mejor amiga, si yo soy tu mejor amiga, yo te presto mis muñecas? En inglés todo. Y entonces le dice ella, no, ella es mi mejor amiga, pero tú también eres mi mejor amiga. Desafortunadamente no tengo para que ponerte las calcamonías ahí, ponerte en la frente. Y dije yo, wow, qué humildad, igualito que los hermanos de Italia. Aleluya. A mí me dio una enseñanza eso, y me les quedé viendo y dije yo, qué linda, y se abrazan, igualito que los hermanos en Cristo Jesús. Ay, hermano, te perdono, hermano, aleluya. Me clavé el cuchillo en la espalda, qué feo eso. Pero, ¿sabe una cosa? Si usted no se deja corregir, siempre va a vivir con ese problema. ¿Qué es? ¿Qué es el problema de usted? ¿Ver pornografía todas las noches? ¿Tener lujuria, lascivia? Quizá porque le gusta mentir, porque le gusta robar, sustraer cosas ajenas, porque le gusta andar a alta velocidad, porque ¿qué le gusta hacer? Entonces hoy, esta noche, dígale, Señor, corrígeme, por favor. Sácame todo esto, como dice Efesios 4:23, renovaos en vuestro espíritu. Dice, escuche, renovaos en vuestro espíritu, pero el espíritu es con minúscula, es un espíritu inmundo que vive aquí. Renovaos en vuestro espíritu. ¿Cómo Dios nos va a decir renovaos en vuestro Espíritu Santo? Es el que nos corrige, 8:26, libro de Romanos. Pero no, está hablando de un espíritu inmundo que vive aquí. Entonces hay que decirle, Señor, renuévame, Señor, porque, ay Dios mío, mi vida, nomás no le diga, Señor, quítame lo malo de mí, le va a quitar las orejas, los ojos, las manos, los dedos, las uñas, los pies, todo, no va a quedar nada aquí, va a desaparecer. No, Señor, corrige mi mente, Señor, aleluya, lo aclaro, aleluya. Tenemos que aclarar. Es como yo cuando me presento en la iglesia, le digo, yo calzo del 9 al 11, tengo talla 34, uso 17 de camisa. ¿Y por qué? Cuando le preguntan, ¿y dio la talla? Sí, dio la talla.
Entonces nosotros necesitamos, hermanos, ser corregidos por el Señor en todo momento. Decirle, Señor, yo no sé, yo te fallo, yo incumplo con la palabra, he dejado de orar, he dejado de ayunar, salgo a las calles, soy cristiana, soy cristiano, y se me ve hasta el hígado, Señor, y los riñones, y soy cristiana, y yo adoro a Dios, a Cristo Jesús, y el diablo por un lado, nunca ora esto, pura mentira. Sí, Él nos conoce como Dios nos conoce, como los ángeles nos conocen. Nuestro testimonio es el fruto que vamos a dar. Entonces, yo no le estoy pidiendo aquí con una sotana, pásenle, hermanos, por favor, confiesen sus pecados. No estoy diciendo eso. Usted en su corazón dígale, Señor, por favor, corrígeme. Necesito ser corregido. Y mire, voy a concluir con esto porque casi no hablo. No sé si lo habrán notado. Un pastor me dice, hermano, ¿puede pedir la ofrenda a usted? Le digo, no, estaba a mi izquierda. Le digo, no, pastor, no puedo pedir la ofrenda. ¿Por qué? Porque no es bíblico. Le digo, pídale usted. No, pídala tú, me dijo. Dile, rateros y vergüenzas, vengan de aparte, vengan y depositen sus joyas que traen la cartera y todo. Y le dije, ¿yo puedo hacer lo que yo quiera? Sí, ok. Y él hasta se frotó las manos. Y le dije, ok, ¿quién es el líder? El líder. Y el líder, yo aquí, pase por favor. Le dije, muy bonito. Si yo se llevara lo bonito, cuando me hubiera llevado a mí al pastor Santo, le digo. Entonces le digo, venga aquí, le digo, ¿tiene un canasto? Sí, me dijo. Le digo, el más grande que tenga, me dijo, tenemos uno en el almacén y ese es de panadero, ese tráigase. Y el pastor me vio de lejos y me hace, no, pues el feliz. Y entonces me bajé del altar y con permiso, hermano pastor, y en mi corazón, con permiso, Señor, me bajé y puse el canasto. Le dije, las mujeres a la izquierda, los varones a la derecha, por favor, acá. Esta es mi derecha, aunque ustedes están de frente a mí, es inverso, pero yo estoy diciendo a mi posición. Entonces, está bien, se pusieron, y les dije, pónganse su mano en su corazón y pasen al frente y digan, Señor, te deposito mi corazón y mi vida, y deposítenlo aquí, pasen todos, y todos empezaron a pasar, y el pastor acá, se convirtió en el hermano Jaiba. Señor, Dios, le digo, tiene trabajo, ahí está todo, el pastor empezó a hablar ruso, búlgaro, no sé, pero está bien, le dije. Pero mire qué Dios tan maravilloso, porque yo al salir de la iglesia fui bendecido por miembros de la iglesia, hermanos en Cristo Jesús, hermanos, no primos, hermanos. Y entonces yo dije, gracias Señor, porque eres maravilloso. Ahora bien, al concluir esta exposición, disertación, predicación de la palabra que he hecho hoy, yo quiero invitarlos a hacer una oración en 3 pasos. Si nos ponemos de pie, por favor, se lo ruego en el amor de Cristo. Primer paso, pedirle perdón a Dios porque hemos dejado de orar, de ayunar, de leer la Biblia. En segundo, reconciliarnos con Él. Y en tercer lugar, que active los dones y el ministerio que nos ha dado. Vamos a orar, primeramente agradecer por esta palabra, este consejo sabio que nos ha dado. Señor, te damos las gracias por esta palabra, Señor, que has vertido en mi corazón. Señor, no la esperaba. Gracias, Dios, porque a pesar de los pretextos que yo tenía y mis justificaciones de no asistir a la congregación, tú, Señor, pusiste en mi corazón esa paciencia, esa convicción y me pudiste direccionar hasta este lugar. Gracias, Señor, por tu amor eterno, por tu amor infinito. Señor, dice tu palabra que ni los cielos de los cielos de los cielos pueden contener tu misericordia y te lo agradezco. Señor Jesucristo, te pido perdón porque he dejado de orar, de ayunar, la lectura bíblica. A veces me creo cristiano, cristiana y digo, Señor, que yo soy tu hijo, tu hija, pero en realidad, Señor, he faltado en hacerlo. Dile al Señor si lo has hecho. Padre, yo te pido perdón por todo ello. Te ruego, Señor, que por favor renueves mi mente, Señor. Que tú, Señor, me libres de todo aquello que impide para tener libertad, para tener convicción, para tener esa palabra vívida en mi corazón y cumplirla, Señor, en todo momento. En segundo lugar, Señor, quiero decirte que necesito reconciliarme contigo. Tú no necesitas reconciliarte conmigo, puesto que en la cruz del Calvario lo hiciste al derramar tu sangre preciosa en ese sacrificio perfecto que tú hiciste. Señor, ayúdame. Y en tercer lugar te ruego que active los dones y el ministerio que me has dado. Sabes, Señor, reconozco que a veces se me hace más fácil, Señor, abrir mi boca y criticar, Señor, a mis hermanos y a mis hermanas. Y me digo ser cristiano.
Señor, a veces me comporto como hipócrita, egoísta. A veces soy, Señor, malsano. A veces, Señor, no quiero abrazarles ni visitarles porque se me hace más fácil criticarles. Pero, Señor, son tiempos de tibieza. Son momentos críticos, Señor. Así como aquella película que me mostraste, Señor, que todos se estaban abrazando por dignidad, por misericordia, por amor, porque querían sobrevivir, querían salir adelante, salir de lo que ellos llamaron infierno, y lo lograron. Tú les libraste, Señor, de esa frialdad. Así, Señor, si nosotros vamos, Señor, sentados, Señor, en este viaje, Señor, hacia el cielo, permítenos, Señor, llegar a esa meta, a ese propósito que eres tú. Señor, te pedimos perdón por todas nuestras faltas, nuestras ofensas, todo lo desagradable, lo aborrecible, lo abominable, lo inmundo, lo malo y lo perverso. Todo aquello, Señor, que está fuera de mi alcance, Señor, que mi pensamiento no puede alcanzar a imaginar, a pronunciar, Señor, pero te ruego para que me ayudes. Necesito, Señor, gracias, hermana, necesito, Señor, que ese río de agua viva, Señor, esté sobre mi vida. Ayúdame a perdonar. Ayúdame, Señor, a despojarme de ese resentimiento, de ese rencor, de esas malvadas perversiones, Señor, que el diablo me ataca, Señor, creyendo o repartiendo culpas. Yo necesito, Señor, saber que tú eres mi Dios. Señor, yo sé que el cielo lo creaste tú, que tú me creaste a mí, que mi corazón late por tu voluntad, que yo vivo, Señor, por tu gracia, que tu misericordia, Señor, me ha perseguido, Señor, y a pesar de que he faltado muchas veces, tú te empeñas de una manera asombrosa para hablar a mi oído, para hablarme en visiones de noche, en sueños. Me inquietas, me enamoras, me impactas, me seduces, me transformas, me llevas a otro nivel de conocimiento y sabiduría, en esa dimensión gloriosa de tu presencia que yo ni siquiera merezco. Gracias, Señor, por existir. Gracias, Señor, por Salamanca. Gracias, Señor, por mi vida. Señor, bendice a mis padres, a mis abuelos, a mis amigos y enemigos. Bendice, Señor, a los niños, jóvenes, ancianos, discapacitados, desvalidos, huérfanos y viudas. Bendice, Señor, al que ha caído, a la que ha caído. No tomes en cuenta sus delitos y pecados y levántalos con poder y autoridad y restitúyeles para abrazarles, para compartir tus buenas nuevas, para decirle, Señor, que le amas. Señor, no sea que yo también, pudiendo caer, o alguno de mis hijos, no sean burlados. Señor, ayúdame a actuar con rectitud e integridad. Te doy las gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dele palmas porque Él vive y reina para siempre. Aleluya. A nuestros amados hermanos de Facebook que están ligados con nosotros, les agradecemos mucho que estén con nosotros. Deseamos lo mejor para sus vidas, también donde quiera que se encuentren. Nosotros casi no hablamos, aleluya, pero durante mucho tiempo ejercí el periodismo y estuve como locutor, como director de noticias en radio 2 veces y fui enviado especial como corresponsal de televisión. Hablo mucho, así como escribo, hablo, y como hablo, escribo. No sé si se me nota, aleluya. Gracias por su apoyo.